Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios Creador por este privilegio de estudiar junto a ustedes las Sagradas Escrituras. Es el momento de hacerle la invitación para que pidamos, como siempre, la dirección divina en el justo momento en que nos disponemos a abrir las Sagradas Escrituras. La motivación de la lección de escuela sabática en esta guía de estudio que tiene la Iglesia Adventista es para que todos estemos estudiando el mismo tema y nos sentimos bien a gusto al saber que en toda parte del mundo en el día de hoy se estará estudiando el tema perseverancia firme, donde hay presencia de la Iglesia Adventista y que utilizan esta guía. Tenemos el privilegio de compartir este mismo tema. Por eso da como ese sentido de identidad, pertenecer a un grupo de hombres y mujeres que cada día estudian la palabra de Dios bajo la conducción del Espíritu Santo. Y qué bueno es que Dios ha hecho la promesa que en cada momento que nosotros estemos estudiando las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo estará allí presente. Pastor Cristian Veras, un saludo cordial, afectuoso en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, estimado amigo. Bendiciones también para ti. Muy amable. Gracias por esos deseos. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Bien, definitivamente que moverse en la vida cristiana garantiza a uno que a pesar de las situaciones adversas que podemos vivir, podemos decir sin temor a equivocarnos, estamos bien conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Muchas gracias por la gentileza de tu sintonía. En este momento te invitamos para que podamos hablar con nuestro Salvador. Bendito Rey del universo, Padre celestial, en este día nos ponemos en tus manos para que obres en este par de siervos y coloques palabras aquí dependiendo la voluntad de tu Espíritu Santo y no pensando en las nuestras. Querido Dios, que el estudio de hoy pueda ser de grandes bendiciones para nosotros y para nuestros oyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Alguien dijo en una ocasión, con un poco de perseverancia en el estudio, los progresos serán evidentes en muy poco tiempo. Pensamos que con esta declaración hay muchas personas que dicen, wow, es así. Desde que iniciamos a estudiar el libro de Apocalipsis con esa perseverancia de siempre, pues estamos viendo el evidente crecimiento que tenemos en torno al crecimiento en el estudio del libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de perseverancia nos estamos refiriendo a esa virtud que nos lleva a actuar con firmeza, con una constancia en la manera de ser o de obrar. Y aquí en Radio Amanecer en Estudio tenemos ese deseo de seguir creciendo en el saber y en el obrar conforme a lo que vamos aprendiendo día a día. Pastor, precisamente lo que estaremos estudiando hoy es perseverancia firme, y ya como hemos visto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 7, Dios está haciendo un llamado a todas las personas a adorar al Creador. En el estudio anterior, pues, estamos haciendo el énfasis que en estos días finales, el hombre, la mujer, el ser humano tiene que decidirse por cuál de los dos lados estará produciendo su adoración. A Satanás, quien es la fuerza que se opone o el ser que se opone a nuestro Creador, o definitivamente decidir adorar a Dios, quien es el Creador. Este es el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14:8, Dios advierte sobre Babilonia, un falso sistema religioso con raíces en la antigua Babilonia, y este es el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14:9 y 10, el tercer ángel advierte acerca
de adorar a la bestia, el ángel declara a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Cobra mucho sentido en este caso que recordemos el título: perseverancia firme, y debemos hacerlo para adorar a Dios. Así es. Decía en una entrega pasada que la palabra perseverancia, upomoné, es la que algunas veces es traducida en el Antiguo Testamento como fe, y que es equivalente del Nuevo Testamento también para la palabra fe. A pesar de que hay un término que es pistis para fe, upomoné significa perseverancia, aguante, soporte. Es cuando estamos en extremas pruebas, en dificultades extremas, y nosotros permanecemos incólumes. Eso es a lo que se refiere la palabra upomoné. En Habacuc, el capítulo 2, versículo 4, dice: el justo por la fe vivirá. Ahora, se ha interpretado, conociendo el contexto teológico del libro de Habacuc, de que algunas veces pensamos que está hablando del templo. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 20, cuando dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo que hemos interpretado que Habacuc está haciendo un llamado a la reverencia y al silencio en la casa de Dios. Y eso es cierto, eso no hay que decirlo, porque Jehová, al ser un Dios todopoderoso y ser nuestro creador, Él merece la reverencia. Pero Habacuc no está hablando de eso. De hecho, es Dios quien le está hablando al profeta y le dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios le está diciendo: si tú no conoces el juicio de Jehová, cállate. Diríamos, pastor, entonces, ¿por qué Dios fue tan drástico con Habacuc? De hecho, yo siempre he dicho, pastor, que cuando estudiamos la vida de Jesús, que es Dios, y algunas expresiones que encontramos en las Sagradas Escrituras, eso está como en el ánimo de quien está interpretando el texto bíblico, o porque no tenemos un lenguaje corporal. Así es. Por ejemplo, Cristo Jesús, algunas personas cuando van a hablar de él, de algunas de las actividades o eventos que sucedieron en su entorno, a una mujer que le dice: no está bien que echemos la comida a los hijos y se lo demos a los perros, o a los perros, ponen como un tono duro. La verdad es que uno debe asumir que con firmeza el Señor a través de le dice al profeta de esa manera, pero hay que entender que el Dios de amor, que actúa con firmeza, aun cuando tiene que decir algún tipo de expresión o corregir, está involucrado siempre el amor. Así amor, hay que despojar al Señor de algún tipo de pasión del ser humano, porque Dios es todo amor. Así es. Lo que ocurre con el profeta es que él está mirando cómo la ciudad se está hundiendo en la maldad, en la violencia, y él le clama al Señor, y él entiende que Dios no le está respondiendo, y luego entonces le dice: ¿hasta cuándo callarás? Y Dios le dice: tranquilízate, que el juicio para la ciudad viene, yo envío a Babilonia. Y entonces Habacuc le dice al Señor: pero yo no te entiendo. La ciudad de Jerusalén es menos perversa y maligna y por supuesto malvada que Babilonia, y tú envías a un malo a corregir a uno menos malo. Entonces Dios le dice: si tú no conoces el juicio de Jehová, cállate, quédate tranquilo, solo ve. Y es aquí donde el profeta dice que el justo por su perseverancia vivirá. Y es esta palabra upomoné, que significa aguante, perseverancia, y que por supuesto está lista para nosotros en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la usa, y es importante que nosotros sepamos que también está en el libro de Apocalipsis, y que en los días finales, cuando toda la Babilonia, la bestia del capítulo 17, la bestia del capítulo 13, y todos estos poderes aliados al dragón, a Satanás, cuando actúen contra el pueblo de Dios, vuelve y se repite que el justo, por esa perseverancia en Dios, podrá vivir. Pensamos que va estableciendo siempre una base para uno desarrollar los
otros textos que tenemos por delante, y por eso hay dos características muy importantes que se manifiestan en la declaración de Juan en Apocalipsis 14:12. Es un pasaje de la Biblia muy conocido, especialmente por los adventistas, los que estudian el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vemos la importancia de la fe que tenemos en Él y el de los mandamientos. Dos importantes características que nos dice Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con relación a esto, pastor, de estas dos características tienen que ver con guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay un elemento clave aquí, la paciencia de los santos. Algunas personas, y voy a aprovechar el momento quizás, aunque no quiero salirme del contexto que estamos hablando, pero algunas personas dicen, cuando usted no tiene tanta paciencia, entonces no le pida a Dios que le dé paciencia, porque le llegarán las pruebas. Mire, si usted no tiene paciencia, pídale a Dios también que le dé paciencia, y no se canse de pedirla. Pero yo soy de lo que pienso, que si es verdad que usted no tiene paciencia y le pide a Dios que le dé paciencia, en medio de la prueba también le dará la forma sabia para tener paciencia. Así es. Y algunas veces, de hecho, Dios nos ha dado la paciencia ya. Sí. Porque esto es un don. Aquí está la paciencia de los santos. Sí, correcto. Esto es un don y Dios siempre quiere dar paciencia. Dios da sus dones a aquellos que los desean y los piden. El detalle es que no la ponemos en desarrollo. Uh-huh. Dios nos dio paciencia. Ponle en desarrollo, educa tu cerebro. Tú puedes decirle al cerebro, yo voy en el nombre del Señor a hacer esto, voy a cambiar en esto, y cambia. Todo ser humano, cuando se dispone a algo con la ayuda de Dios y por supuesto mucho más, si es algo noble, lo logra. Definitivamente. Porque Dios ayuda a hacerlo. Claro. Lo importante de esto es, haciendo un fuerte énfasis, el pastor hablaba de la expresión upomoné, que bien detallaba firmeza, tesón en las cosas que está haciendo. En este sentido, en la medida en que avanzamos, es importante decir que Dios está al control y al frente de aquellos que tienen esa apertura para que Dios lo guíe. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que será leal al frente a la oposición y la persecución feroz que se va a producir justamente en este tiempo del fin. Por medio de su gracia permanecerán firmes y llevará una vida de obediencia llena de gracia y centrada en Dios aquellos que tienen esa apertura. Por eso, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 14, verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar al Creador se contrapone abiertamente con adorar a la bestia. El mismo capítulo 14, el versículo 9, hace referencia a esto, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Noten ustedes cómo continúa diciendo el texto bíblico, y se encuentra su expresión en el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia gira en torno a lo que es la adoración, y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal que estará el día sábado. El sábado tiene que ver mucho con el asunto de la adoración a Dios, la fidelidad en observar los mandamientos, del cual el sábado es el cuarto que nos ordena reconocer a Dios como Creador. Permítame tomar la parte principal de este comentario, pastor. ¿Cómo no? Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia, la perseverancia, la constancia firme de los santos. Dos características muy importantes. Número uno, guardan los mandamientos de Dios. ¿Dónde está ese pasaje, pastor? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte de la Biblia se encuentra? Apocalipsis 14, 12. Es bueno que nosotros sepamos, y lo dijimos en una entrega pasada, que el gran conflicto en el libro de Apocalipsis está del capítulo 12 al 15:4. Ajá. El capítulo 14 es
el centro del gran conflicto. 13 y 14. Se levanta la bestia del mar, se levanta la bestia que sube de la tierra. Entonces, para contrarrestar esos poderes, que la alianza del dragón son poderes políticos religiosos, entonces se levanta Dios con el mensaje de los 3 ángeles, que son los seres humanos, proclamando las verdades del Señor, el mensaje de salvación. Entonces, Apocalipsis 14 es el gran conflicto en escena, Dios dando respuesta al gran conflicto. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Es bueno que nosotros sepamos que cuando termina la 7ª trompeta, inmediatamente en Apocalipsis 11:19, Juan tiene una visión del arca de Dios en el cielo. El arca es vista por Juan. En el antiguo Israel, cuando el arca era vista por el pueblo, era en 2 ocasiones. Uno, cuando el pueblo iba a salir a la guerra, veían el arca como símbolo de la presencia de Dios que les acompañaría. Noten, en primer lugar, en Apocalipsis 12 está el gran conflicto. El pueblo de Dios está en una guerra. Oigan que hubo una gran batalla en el cielo y el pueblo de Dios está inmerso al junto del Salvador en esa guerra. Por eso Juan ve el arca abierta. ¿Por qué está viendo el arca? Porque la segunda razón por la que el arca estaba abierta era para recordar al pueblo que los mandamientos de Dios estaban contenidos dentro del arca. En esta escena de conflicto se dan las 2 ocasiones. Hay una guerra, número 1, y número 2, el pueblo de Dios ve el interior del arca para mirar los mandamientos de Dios que están contenidos en ella y avanzar en el gran conflicto mirando los mandamientos dentro del arca para ponerlos por obra. Por eso las 2 características. Número 1, guarda los mandamientos de Dios. Y número 2. Bueno, pastor, la expresión tiene la fe de Jesús. Algunas personas utilizan la expresión la fe en Jesús. Aunque en varias ocasiones pues usted ha dado al traste para definir lo que significa cada expresión, hemos de asumir que cada día hay personas que se añaden y algunas declaraciones se olvidan. Por eso es importante que saquemos un tiempito para definir o aclarar la expresión la fe en Jesús o la fe de Jesús. Gracias, pastor. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo escribe que el creyente es justificado por la fe de Jesús. Ahora bien, esta palabra en su original puede ser entendido por una construcción genitiva que puede traducirse de 2 formas diferentes, dependiendo del tipo de construcción genitiva que se analice. Si es un genitivo objetivo, entonces se traduce como fe en Jesús, pero cuando es una construcción genitiva, se va entonces a analizar como la fe de Jesús. Y es el caso que se está dando acá. No está hablando de la fe en Jesús, está hablando de la fe de Jesús, porque la diferencia es extremadamente significativa, porque mientras que la fe no puede separarse de las obras, decir que somos justificados por nuestra fe en Jesús, es decir que somos justificados por las obras, pero cuando estas obras se hagan con la ayuda de Dios, por la fe de Jesús, entonces es diferente, no es el mismo caso, de manera que es lo que Pablo nos está diciendo, somos justificados por la fe de Jesús. Amén. Interesante esa declaración. Estamos en esta parte donde se nos habla acerca de la perseverancia firme. Y todos estos detalles nos invitan a mantener una perseverancia firme en la posición que hemos asumido y que, por cierto, en la medida en que avanza el tiempo y los ataques del enemigo se hacen más feroz en contra de los fundamentos que tenemos en cuanto a la fe de Jesús y los mandamientos, definitivamente se va a incrementar en los días finales. El cristiano obtiene su poder en este sentido, sirviendo al Señor con toda fidelidad. En este caso utilizamos una expresión muy importante para dirigirnos a nuestros jóvenes. Deben comprender que ser un cristiano, y en sentido general los adultos,
El ser cristiano es el más alto honor que se puede alcanzar en esta tierra. Por su estricta fidelidad, se debería luchar para conseguir la independencia moral que podrá sostenernos contra cualquier influencia que procure apartarnos de los principios que guían la vida de cada temeroso de Dios. No hay más que dos posibilidades, o la lealtad o la deslealtad. A todos como cristianos nos hace falta valentía para mantener en alto lo que es el estandarte en el que están inscritos los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, como bien puntualizaba el pastor Veras. La línea de separación entre los obedientes y los desobedientes debe ser clara y bien definida. Debemos estar firmemente dedicados a cumplir la voluntad divina en todo momento y en todo lugar, porque a eso Dios nos ha llamado. Por eso tenemos la fe de Jesús, y eso nos invita a guardar con firmeza y perseverancia los 10 mandamientos, y haciendo esto, entonces estamos adorando a Dios de todo corazón. Así es. Ahora, en el día de hoy tenemos el mensaje de los 3 ángeles en el contenido, pastor. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7, Dios llama a todas las personas a adorar al Creador. Es un llamado. El mensaje del segundo ángel realmente tiene sus raíces en llamar, un llamado a la Babilonia, acusando a Babilonia por su corrupción, por su cruel y vil corrupción. Y el llamado del tercer ángel es una amonestación que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente, éste beberá del vino de la ira de Dios. Ahí está el contenido del mensaje de los 3 ángeles, pero adorar al Creador en Apocalipsis 14:7 se contrapone con adorar a la bestia. Es decir, hay una contraposición. Los que adoran al Creador no adoran a la bestia, y los que adoran a la bestia no adoran al Creador. Lo cierto es que la bestia dice: tú puedes adorarme, no hay problema, adora a Dios, pero adórame a mí también, porque Satanás sabe claramente que no hay un punto neutro. Usted, cuando adora a Dios, Dios no comparte su gloria ni su alabanza. Él no la comparte. Cuando el texto de Éxodo dice que Jehová es un Dios celoso, los celos de Dios no son como los celos de la humanidad, unos celos caprichosos, celos enfermos. No, los celos de Dios son celos de salvación, porque Él no comparte su gloria, y Él es un Dios que requiere la totalidad de nuestra adoración, porque para Dios no hay un punto neutro. Tu mente está en Él o está en el otro. No podemos servir a 2 señores. Así que el concepto de adorar en el Apocalipsis, y es importante que nosotros delimitemos eso y estemos claros, no es de que vamos a adorar o no. En el conflicto final, esta disyuntiva no va a existir, porque o estamos adorando a uno o estamos adorando al otro. No hay neutro. Si usted se queda sin adorar, ¿qué pasará? ¿Ya adoró? Está adorando al otro. Sí, claro, por supuesto. Usted dice: no lo voy a adorar a ninguno de los dos. Ya está haciendo la decisión de... Si usted no adora a Dios, ya está haciendo la decisión de adorar al otro. Porque es un mandato de adorar a Dios. Claro. No es que si usted quiere, es un mandato. ¿Y por qué? Porque Él es el Creador, y es lo que presenta aquí. Ahora, en Romanos 8:1-4, pastor, hay una declaración fascinante ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado, la ley del pecado y la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa declaración de Pablo de que
nosotros no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Cuáles son los que andan conforme a la carne? Conforme a sus obras, conforme a los deseos de la carne, conforme a el fruto de la carne. Y los que andan conforme al Espíritu son los que andan conforme al fruto del Espíritu. Es un paralelismo opuesto. Ahora, en Efesios, el capítulo 2, versículo 8, dice: por gracia sois salvos, ¿por medio de qué cosa, pastor? Por medio de la fe, como Así dice es. el texto bíblico. Así es. Y luego dice: y esto no es de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, así es. Y me encanta el complemento, el complemento directo del texto cuando dice: para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego otra declaración que está en Colosenses 1:29. Adelante, pastor. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, decía el apóstol Pablo en su carta a los creyentes de Colosa, ahí en Colosenses 1:29. Ahora, estos pasajes, ¿qué enseñanza tienen para nosotros con el resultado de vivir por la fe, pastor? Recibimos su gracia, nuestra vida se transforma, y así definitivamente los seguidores de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, estamos comprometidos con Él. No solamente tendremos fe en Jesús, sino además la fe de Jesús, la cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de nosotros, y nosotros debemos permanecer fieles incluso hasta la muerte, como lo hizo nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. Lo que, concluyendo en el día de hoy, la fe de Jesús fue una fe tan firme que lo llevó a la muerte. Mejor prefirió morir antes que fallarle a Dios, y es la fe que nosotros debemos tener hoy. Si tú tienes poca fe, igual que la fe mía, que es defectuosa, débil, pidamos la fe de Jesús, que es un don, y Él desea darla a cada uno de nosotros para que podamos entonces estar firmes hasta el final. Así es. Señores, llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Resta decir en este momento que es importante agradecer a Dios por el estudio, y lo hacemos en oración. Señor, te agradecemos en esta hora por el estudio de tu palabra. Guíanos siempre, permite que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestros pasos en esta tierra, y ayúdanos a afianzar nuestro acto de adoración a tu nombre, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú nos salvaste y debemos todo lo que somos a tu nombre. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.